Y ahora tenemos el gusto de presentarles la profesora Cristina Korak, que es del Departamento de Traductología en la Universidad de Graz. La profesora trabaja con estudios de la traducción, con enfoques críticos de la traducción, de la interpretación. Ha desarrollado un trabajo ya de hace más de como 15, 20 años o más con, con los Waorani, ¿no? Una nacionalidad amazónica que también está aquí en territorio ecuatoriano, ¿no? O sea, territorio superpuesto al territorio originario, ¿no? Waorani. La profesora recién nos contaba que es una nacionalidad que similar tal vez a los Yanomami en Brasil, o sea, una nacionalidad de reciente contacto con la sociedad mayor, así que habla bastante el idioma y habla poco el idioma oficial, por decir, ¿no? Como el español, ¿no? Entonces, bienvenida profesora, gracias por tu disponibilidad, así que disfruten y ojalá podamos conversar, así como hicimos con el profesor Santiago. Sí, la palabra es tuya, profesora. Bienvenida. Muchísimas gracias, Antonio. Muchas gracias por la invitación a este espacio tan diverso e interesante. Y tengo que corregirte un poco, no son 20 años, eso sería mucho, son como, sí, un poco más de 10. Empecé mi trabajo para mi doctorado en el 2012. Quienes sí están trabajando durante muchísimo tiempo en el territorio Waorani, están aquí ahora con nosotros, son Eduardo Pichilingue acá y Roberto Narváez. Ellos sí son los expertos que llevan mucho más años trabajando que yo y también pueden seguramente contestar a algunas de las preguntas. Entonces quería empezar un poco explicándoles un poco qué es lo que hacemos desde nuestra universidad. Somos una universidad pública fundada en el siglo XVI. Esta es la fachada del edificio principal. No toda la universidad es así de bonita. De hecho, en nuestro departamento no se ve nada así. Pero lo que estamos haciendo en el Departamento de Traductología es, por una parte, formación, parecido a lo que ustedes hacen. También hacemos formación en lenguas desde cero, o sea, estas son las lenguas, las 12 lenguas que ofrecemos, y después de 3 años nuestros estudiantes en el máster ya se deciden si quieren ser más traductores o más intérpretes. Estamos dando clases de interpretación consecutiva, simultánea. También muchos de nuestros estudiantes luego se convierten en intérpretes para la Unión Europea, por ejemplo. Y somos el único departamento en Austria que ofrece también formación en lengua de señas austriaca. Y en cuanto a la investigación, tenemos 3 áreas de investigación que pueden leer ahí. El primer área trata de forma crítica también el antropoceno, la traducción automática. El segundo área tiene que ver con la posición de Austria como país. Siempre hemos sido un país de tránsito, hemos sido en el Imperio Austrohúngaro un país donde se hablaban muchas lenguas, pero también donde había mucho etnocidio a través de la educación. Y seguimos siendo un país de migrantes. Y el tercer área donde yo llevo a cabo mis investigaciones es el área de la traducción, historia y política. Y de ahí estamos investigando, por ejemplo, el rol de los intérpretes o las intérpretes en los campos de concentración de los nazis, porque a veces hablar un idioma, saber traducir para los capos de la SS te podía salvar la vida. Y hay estudios sobre eso también. Y quise hacer un pequeño vínculo con lo que ustedes hacen, porque realmente no conozco el Brasil y me da mucha pena, me gustaría saber mucho más. Y es a través de Michaela Wolf. Michaela Wolf es una figura bien importante en la traductología porque ha escrito mucho sobre la sociología de la traducción, pero ella ya en los años 90 también publicó ese libro sobre la traductología en Brasil y las teorías de traducción en Brasil, basándose un poco en las teorías canibalistas y en esas nociones de devorar, exactamente, de Andrade, de devorar un texto y hacer algo completamente nuevo. Y
haciendo énfasis en los traductores como actores. Entonces eso es lo que estamos haciendo en nuestro instituto, y para lo que yo les vengo a contar hoy, quería solo poner 3 consideraciones preliminares sobre lo que puede significar o no traducción para mí o para tal vez ustedes también. Primero, cuando decimos que traducir no es solo traducir textos, nos estamos refiriendo a un giro importante que dio la disciplina de la traductología, que es una disciplina joven, en los años 80, 90, pero ese giro, el giro cultural se llama, culture turn, también se produjo en muchas otras disciplinas. Y lo que hizo el giro cultural es poner énfasis en las constelaciones sociales, políticas, culturales bajo las cuales se traducen textos o bajo las cuales siquiera se eligen textos para traducir. Y ahí, por ejemplo, André Lefebvre hizo un trabajo bien interesante con su concepto de patronage, que tal vez para ustedes, que entiendo que algunos de ustedes también son traductores literarios, él pone énfasis en cómo las políticas de selección de textos en las grandes editoriales, el capital cultural, social y económico, condicionan ya de antemano qué textos siquiera van a formar parte de un canon literario, qué textos se van a traducir y cuáles no. Entonces, con ese giro cultural también entran cada vez más las perspectivas postcoloniales a nuestra disciplina. Ahí solo puse, por ejemplo, Crapanzano de la antropología también, pero también quiero mencionar sobre todo que ahí entran también los conceptos más orientados hacia la traducción e interpretación en comunidades indígenas. Y ahí la socióloga Maya Chakavi, ella pertenece al pueblo Anishinaabe de Canadá, recalca algo bien interesante sobre la traducción en contextos indígenas. Ella dice, cuando entran los lingüistas y empiezan a catalogizar nuestros idiomas, estamos siendo reducidos. Estamos siendo reducidos a hablante, no hablante, reducen nuestra cosmovisión a términos que son comprensibles para la sociedad occidental, a lenguas viables o no viables para sus análisis estadísticos, y nuestras experiencias humanas no figuran mucho a veces en estos estudios. Entonces, ahí también publiqué hace unos años un artículo un poco pensando en esto, lo que dijo Maya Chakavi, sobre que, donde digo que a veces el objetivo de la traducción e interpretación no es crear puentes. Suena muy bonito y sería increíble que se hiciera de verdad una interculturalidad verdadera en diferentes estados, también en el mío. Pero si yo observo, por ejemplo, la política de mi país, que también es un país pluricultural, tenemos minorías étnicas, no existe interés por parte del Estado de que haya de verdad una justicia lingüística, de que haya de verdad intérpretes, traductores para todos los ámbitos sociales. Muchas veces la misma persona que no habla el alemán tiene que organizarse, ver por sí misma cómo puede entender ese otro mundo. Y acá es un poco lo mismo también creo con las lenguas indígenas. Entonces creo que a veces el objetivo de la traducción e interpretación no es hacer puentes. Y mi compañero Rafael Schögler, él es sociólogo, traductólogo, dijo en torno a esto que traducir e interpretar entonces es un acto que es a menudo estratégico. Un acto estratégico también si pensamos en la historia de América Latina, en intérpretes como Malincín, la intérprete en la conquista de Tenochtitlán. Es un acto que puede estar ligado a intereses, a políticas explícitas o implícitas de traducción e interpretación. Y cuando dice ahí políticas, no se refiere a políticas escritas, se refiere a normas, a reglamentos sociales que están negociados. Y eso es lo que vemos también muy a menudo cuando analizamos la interpretación en lenguas indígenas. Hay muchos intereses de por medio entre la traducción y entre los intérpretes. Entonces, de lo expuesto hasta ahora, podemos también deducir la premisa de que la traducción no es objetiva, neutral.
Más bien podemos entender a la traducción como un acto socialmente negociado, político. Y en este sentido puede ser activista o disruptiva también en el sentido político. Y esto lo ven en esta cita, es una cita de la traductóloga Tahir Gürçaklar. Ella investiga las políticas y la poética que dieron forma al campo de la traducción literaria en Turquía y dice que la traducción es política porque hay procesos de negociación entre diferentes actores en medio. Pero la traducción es política, digo yo también, tanto si es intervencionista o activista y también cuando se reproducen las normas o jerarquías existentes. Siempre hay un rasgo político en eso. Entonces, podemos ver reflejado esto también, lo que dijo ahí arriba Tahir Gürçaklar en la cita de Nicole Dörr, una socióloga también, traductóloga, que traducir puede ser una actividad disruptiva y comunicativa para enfrentarse y potencialmente transformar asimetrías de poder y desigualdad. Y un ejemplo bien interesante de esto en América Latina es el ejemplo de la primera nueva crónica El Buen Gobierno del cronista indígena Felipe Huamán Puma de Ayala, del Perú, donde podemos ver en su dibujo una buena transculturalización de los elementos que normalmente iban a ir en el arca de Noé, porque él insertó un elemento en el arca que claramente no proviene del cristianismo. No sé si lo pueden identificar. Sí, ya lo escuché, la llama. Exactamente, la llama. Entonces, yo les voy a presentar dos pequeños proyectos que hemos estado llevando a cabo en nuestro departamento, uno con Rafael y el otro yo con ayudas de acá. Y el primer proyecto se llamaba Towards a Cosmovision Turn, que queríamos llamar la atención a la traductología misma como disciplina, que no solamente estamos hablando de diferentes culturas cuando traducimos, sino a menudo también de diferentes formas de entender el mundo y actuar en él, cosmovisiones. Y este proyecto tuvo una duración de 2 años, del 2022 a 2024. Yo hice trabajos de campo en Perú, Ecuador y México, y teníamos 3 objetivos. Queríamos primero ver la influencia del Instituto Lingüístico del Verano, del cual voy a hablar en breve, en nuestra disciplina. Queríamos ver el impacto de las traducciones de la Biblia sobre las cosmovisiones indígenas y la relación con el territorio, sobre todo. Y de esto no voy a hablar hoy, pero estábamos también analizando programas de formación de intérpretes y traductores en México, por ejemplo, para ver si para la formación seguían usando teorías occidentales o si había tal vez teorías de América Latina, teorías que tomen en cuenta la cosmovisión como un factor importante. Entonces me voy a centrar en estos primeros 2 objetivos del Instituto Lingüístico de Verano y el impacto de las traducciones en la vida de las personas. Creo que muchos de ustedes tal vez ya saben qué es el ILB, pero quiero solo rápidamente, para los que no sepan tanto, decir que es una organización de misioneros evangélicos estadounidenses que lleva operando en América Latina desde los años 1930 más o menos, y desde ahí se ha expandido a todo el mundo. Los seguidores del ILB se basan en la convicción de que va a haber una segunda llegada de Jesús sobre la tierra y sobre todo en la necesidad de compartir el mensaje de Dios entre toda la humanidad. Y se pueden imaginar que para compartir el mensaje entre toda la humanidad es necesaria la traducción. Entonces, desde sus inicios se han enfocado en aprender idiomas indígenas y traducir la Biblia como parte fundamental de su trabajo. Tienen 2 nombres, eso también ha sido fruto de mucha polémica alrededor de ellos. Por lo general, últimamente se están llamando SIL, lo pueden ver a la derecha, eso es su página actual y su representación más laica hacia afuera, hacia universidades, por ejemplo, y cuando empezaron a recaudar donaciones en Estados Unidos, más que nada, se presentan con el nombre de Wycliffe Bible Translators. Y ahí a la izquierda podemos leer
que en su página de Wycliffe Bible Translators es mucho menos laico. Ahí vemos que todos deberíamos de orar para que haya una traducción de la Biblia en todas las lenguas del mundo. Entonces, así empezó la historia del ILB. ¿Y qué tiene que ver entonces el ILB con mi disciplina o tal vez con, no sé si hay traductólogos aquí o lingüistas, con su disciplina en este caso? ¿Sí hay? ¿Dónde está la entrevista también? Ah, perfecto. Entonces seguramente conocen el nombre de Yuchin Naida. Para quienes no lo conocen, él mismo dijo que se llamaba un poco el padre de la traducción moderna, el abuelo de nuestra disciplina, la traductología. Entonces, Yuchin Naida es una figura clave dentro de la traductología. Nosotros últimamente hemos analizado en un artículo que pronto va a salir 11 libros introductorios a la traductología para estudiantes y también antologías como handbooks, y constatamos que en general dentro de la traductología se habla muy poco del ILB, hay poco conocimiento y tampoco hay mucho conocimiento sobre Yuchin Naida como clave para institucionalizar el ILB en la academia, porque Naida es las dos cosas. Es el padre de la traductología por su teoría de Dynamic Equivalence, pero también era un alto funcionario del IRB durante décadas. Era parte del board de directors y también era parte de la comisión de traducción. Entonces, como pueden ver en esta cita, para Yuchin Naida y los seguidores del ILB era muy importante también el trabajo evangélico, de evangelización, y no solamente el trabajo científico. Y podemos leer aquí en la cita que el misionero, y lo compara con un comerciante, tiene una tarea mayor, porque tienes que convencer a las personas a las que vas que deben de aceptar la gracia de Dios en Cristo Jesús, y esto entra en conflicto con muchas cosas que la tradición indígena aprecia. Entonces están conscientes de eso. En mi análisis en México fui a un archivo donde hay cartillas del ILB, cartillas que se utilizaban para la alfabetización en los años 70, en este caso en el idioma mije, y podemos ver que el ILB durante mucho tiempo también era un actor para fomentar el patriotismo entre la población indígena y el capitalismo. Ahí vemos, por ejemplo, que Juanito, cuando escucha el himno nacional, tiene que pensar en México, en su país, en el presidente. En el lado derecho podemos ver que cuando vendemos una vaca, por supuesto, nos van a pagar con dinero y ya no con trueque. Oh, perdón. Entonces, para mí siempre ha sido clave pensar la traducción, la cosmovisión y el territorio juntos. ¿Por qué? Porque todo esto tiene un impacto tanto en la cosmovisión como en el territorio. Lo pueden ver un poco en las fotografías que elegí, que son del territorio Huaorani y el del territorio Shipibo en Perú. Esa cita que pueden leer ahí abajo es del fundador del ILB, que es William Cameron Townsend. Él fundó el Instituto Lingüístico de Verano a partir de campamentos de formación de misioneros traductores en Arkansas, en Estados Unidos, a partir del 1934. Y ahí podemos ver que el trabajo lingüístico del ILB ayudaba al objetivo principal de esa organización, que era evangelizar, sacar a las poblaciones indígenas de un supuesto aislamiento cultural e incorporarlas al Estado-nación. Entonces, lo que fue presentado como trabajo académico tiene una motivación profundamente religiosa. Lo podemos ver en esa revista, que es la revista Translation, del mismo ILB en los años 73, donde vemos una mirada émica del ILB y podemos deducir de ahí un poco sus políticas de contacto, traducción y evangelización. Ahí leemos:
Libere a los prisioneros. Olvídese de lo que haya oído sobre el Instituto Lingüístico de Verano. Nos dedicamos a liberar prisioneros. Usted ha oído el mito, deja a la gente de la tribu como son felices. No lo crea. Su vida en la oscuridad sin Cristo es como un gran campo de prisioneros. Encerrados en un vacío de comunicaciones, tienen pocas defensas contra los temores infundados y los problemas impredecibles que acompañan a la civilización invasora. SIL, las siglas para ILV en inglés, le ofrece una oportunidad ilimitada para liberar a estos prisioneros que Satanás ha retenido durante tanto tiempo. Utilizando las técnicas más modernas, el ILV le prepara para descifrar un lenguaje no escrito, para romper la barrera de la comunicación, para anunciar a los cautivos la libertad y a los presos la apertura de la cárcel. No es demasiado tarde para que empieces este verano. El ILV tiene preparadas sus respuestas. Es una campaña para que haya más traductores misioneros uniéndose al ILV. Y quiero con esto pasar al caso más emblemático de un contacto forzado por parte del ILV, que es el caso de los Waorani acá en Ecuador. La información que les voy a presentar proviene de la misma revista Translation, es decir, no es tan difícil de acceder y también de informes del mismo ILV. Como ya dijo Antonio bien en la introducción, hay que tomar nota que los Waorani son una población indígena de contacto reciente, es decir, estamos hablando de los primeros contactos en los años 50 hasta los últimos contactos de los años 80 y todavía existen grupos familiares Waorani en aislamiento que no han sido contactados. Entonces, para el contacto, al igual que pasó con Malinche y con Catalina en Colombia, por ejemplo, era muy importante encontrar una persona clave que hable el idioma y que pueda enseñar a la misionera Raquel Saint, ahí la vemos a la izquierda, el idioma huauterero, el idioma de los Waorani. Y esa persona fue Dayuma. Dayuma era una joven que había huido de las matanzas internas, de las guerras entre los diferentes grupos familiares y estaba trabajando bajo condiciones bien severas en una hacienda en la Amazonía. Y de ahí el Instituto Lingüístico de Verano, que ya había estado contactando a otras nacionalidades, de la misma forma se enteró de que existía Dayuma y empezaron a aprender el idioma de ella. Y sabiendo el idioma, era mucho más fácil llegar a ellos y lo que podemos ver ahí en medio es una foto de un altavoz que estaba montado a una avioneta donde en el idioma de los Waorani estaban emitiendo mensajes que decían, por ejemplo, somos tus amigos, queremos conocerte, acércate. Y estaban lanzando regalos desde el aire, objetos, arroz, ollas, etc. Entonces, no puedo entrar en los detalles del contacto, pero poco a poco así lograron exitosamente entrar en contacto permanente con diferentes grupos Waorani, había diferentes olas de contacto. Y empezaron a trasladar a cada grupo familiar nuevamente contactado a una reserva étnica que la llamaban el protectorado. Y ahí también podemos leer en el informe del ILV que con la ayuda de las altavoces era posible la comunicación con los aucas salvajes, que es un término peyorativo que usaban los quichua para decir que los Waorani eran como animales salvajes desde los cielos. Ay, perdón, estoy presionando aquí. Y por supuesto que este desenvolvimiento del ILV necesitaba de un apoyo clave por parte del Estado y esos son materiales que están acá en su registro oficial. Son los acuerdos de cooperación entre el Ministerio de Educación del 1952 y el ILV, donde podemos ver que estaban trazando un programa de cooperación para investigar las lenguas indígenas y los conocimientos ancestrales, por ejemplo, los conocimientos médicos.
Y la ayuda por parte del Estado hacia el ILV incluía, por ejemplo, exención de impuestos, el permiso de establecerse en los terrenos donde se construían las oficinas o las instalaciones del ILV, apoyo militar, subsidios de vuelos, oficina en Quito, etc. Después de mucha resistencia internacional en contra del ILV, y estamos dando ahora un salto hacia los años 80, en el año 1981 el presidente Jaime Roldós emitió un decreto presidencial para prohibir las actividades del ILV en el país, basándose en motivos de soberanía nacional respecto al manejo de las minorías étnicas, y ordenó al ILV como agente extranjero que debería ceder sus tareas a las autoridades nacionales. Pero el ILV seguía todavía en el país, solo que dejó de trabajar tan abiertamente, ¿no? Entonces, si vemos un poco la autorrepresentación del mismo ILV de sus actividades en sus informes, lo destacan como, y eso lo vemos a la izquierda ahí en azul, como una institución científica, una institución filantrópica que junto con el Ministerio de Educación Pública del Ecuador y diversas universidades en Estados Unidos trabaja ya muchos años. Ese informe es del 1968 y en este tiempo estaban realizando trabajos similares en 18 países del mundo. También en medio de ese otro extracto de un informe destaca que la organización no está interesada únicamente en trabajos de lingüística descriptiva, es una representación completamente opuesta a la de la izquierda. Ahí pone que van a emprender un programa de, y aquí cito, un servicio práctico, patriótico y moral en cada tribu indígena. La justificación de este trabajo, la vemos a la derecha, es la supuesta hostilidad de los guerreros Auca Guaraní, a los que se les representa como, y cito nuevamente, asesinos implacables, llenos de venganza, supersticiones, brujería y costumbres salvajes. Y que era muy importante asegurar que la temida ferocidad pronto se transformará en una vida pacificada y útil para la nación. Entonces, yo ya les dije que se había establecido una reserva étnica en Tigüeno, la comunidad todavía existe, en Pastaza, donde fueron trasladadas los diferentes grupos. Y este protectorado, como lo llamaban el ILV, era dominado por actividades como, por ejemplo, jurar sobre la bandera ecuatoriana, imprimir masivamente textos religiosos y leer la Biblia recién traducida, entre otras actividades. En otro informe del año 1969, el ILV ofusca tanto los efectos sobre la salud y la supervivencia por el contacto hacia los grupos familiares guaraní a los que ya había llegado, como la vinculación de su trabajo misionero con el inicio de la explotación petrolera en el territorio. Y no sé si se lee bien esto, apenas un año después en su propia revista Translation, nuevamente afirman con toda claridad la necesidad de contactar con los grupos salvajes restantes, refiriéndose a los guaraní nuevamente, para asegurar los intereses de la industria petrolera. Lo que da lugar a escenarios actuales como el que se puede ver ahora. Esto es una parte del territorio guaraní en la actualidad. En este proyecto también recogimos testimonios de personas que habían vivido este contacto y que habían sobrevivido al contacto en el protectorado, y este testimonio de una mujer habla de cómo en la reserva establecida por el ILV llegaron poco a poco los grupos contactados y estalló la poliomielitis. Porque hay que comprender también que esta reserva correspondía al 3% del territorio ancestral que habían utilizado antes. Antes del contacto, los grupos guaraní solían caminar entre 30 a 40 kilómetros diarios para su sustento familiar, para la cacería, para recolectar frutos, etcétera, ¿no? Entonces, estamos hablando de un espacio bien reducido y claro que ahí también se hace más fácil el contagio de enfermedades. El ILV habla de 18 muertos oficiales
ahí en la cita podemos ver que moría gente frecuentemente. También en estos otros testimonios podemos ver que había fuertes tensiones en la reserva étnica porque habían unido a familiares, grupos familiares que anteriormente eran enemigas, y también cuando estalló la polio ya no podían salir de sus casas, entonces tenían que quedarse encerrados en sus casas, ya no podían ir a cazar. Y eso lo vemos en la última cita, cómo el ILV cambió también las costumbres alimenticias, trayéndoles carne de vaca, por ejemplo. O como la Raquel Saint ejercía un liderazgo absoluto sobre los Waorani, que los consideraba, y eso lo pone en algunos libros, su tribu. Que ella restringía el acceso, quienes podían hablar, quienes no. Y todo eso produce una escasez en un territorio que antes estaba caracterizado por una abundancia absoluta. Los mayores Waorani hablaron con Eduardo sobre que antes del contacto cazaban más de 200 diferentes especies de animales. También podemos ver en los testimonios o en este testimonio que hubo mucha estigmatización de una supuesta desnudez de los Waorani, y en este último testimonio podemos leer sobre todo que nadie les informaba sobre lo que estaba pasando en su territorio mientras ellos estaban en la reserva. No nos han dicho nada, no sabíamos nada, dice ahí la cita. Si nos hubieran dicho, mira compañera Waorani, ¿qué piensa? Porque ese petróleo que entra va a quedar en su territorio largo tiempo, pero va a haber también daño en su río, en su pesca, en su cacería, pero no nos han dicho nada. Entonces no hubo ninguna información sobre las consecuencias en el territorio. Y este último testimonio lo voy a dejar pasar el libro. También nos demuestra la fuerza de la traducción como una forma de resistencia, porque ese libro de hecho se ha traducido a 4 idiomas. Está escrito por Nemonte Nenkimo, una lideresa Waorani, con la ayuda de su esposo Mitch Anderson. Lo publicaron en inglés 2 veces, tiene 2 títulos en inglés. En Estados Unidos lleva otro título que en el Reino Unido, chistosamente. Y también está traducido al alemán, francés y al español, por supuesto, la versión española está circulando. Y en este libro habla, entre otras cosas, de repetidos abusos sexuales, y estamos hablando de violaciones y casos severos que ella sufrió en la misión. Y este testimonio no es de los años 70, este testimonio es reciente, los 90, inicios de los 2000. No podemos decir con certeza que el misionero que abusó de ella y de otras mujeres es del ILB, porque ella no lo menciona. Ella dice que se llamaba Alfredo. Pero sabemos cuando leemos el libro que Alfredo tenía mucho contacto con Raquel Saint, que se conocían y que era de Estados Unidos. El libro contiene también una descripción de cómo Raquel Saint invitó a funcionarios de la compañía petrolera, de cómo hablaron de los peligros del comunismo, de las prácticas ancestrales en el territorio. Y esta última cita me parece muy impactante en cuanto al idioma. Ella dice, Dayuma enseñó a Raquel su lengua, pero Raquel usó la lengua solo para enseñarle sobre Dios. Y con eso solo quiero recordarles lo que yo ya dije antes, y acá con Roberto y Eduardo tenemos 2 especialistas en este tema, que son los pueblos indígenas aislados Tagaire y Taromenani, que son grupos familiares del tronco lingüístico cultural Waorani, y quiero reiterar que lo que pasó con los grupos familiares Waorani también puede pasar con los Tagaire y Taromenani. Este contacto forzado es
está también tipificado como delito en la legislación internacional. Podemos leer en la Declaración de San José cómo se define un etnocidio, podemos leer en su código penal acá en Ecuador cómo se define el etnocidio. En la Declaración de San José dice, es etnocidio cuando se le niega a un grupo étnico colectivo o individualmente su derecho de disfrutar, desarrollar y transmitir su propia cultura y su propia lengua, y que es una forma extrema de violación masiva de los derechos humanos. Y quiero decir también que lo que he expuesto hasta ahora no es cosa del pasado. Ahí hay una nueva iniciativa por una fundación que se llama Karen Duffy, que no sé todavía si es parte del ILV, pero tiene un trasfondo misionero, que está llegando a las comunidades Waorani con su misión para hacer el contacto pacífico con los Tagueri y Taromenani. Y hay una respuesta por parte del Estado también que no es tan crítica como estábamos esperando, pero hay también una respuesta por la misma nación Waorani oponiéndose a esto. También existen formaciones patrocinadas por el ILV en Lima, en Perú, en el programa CILTA de la Universidad Ricardo Palma, donde se les forma también a traductores misioneros con el mismo objetivo de alfabetizar, aprender el idioma indígena y evangelizar. Ahí en las imágenes pueden ver que el ILV últimamente también está produciendo mucho material en lengua de señas. Y por supuesto es muy ilusorio pensar que el ILV va a dejar de existir porque se han establecido en muchísimos países de todo el mundo, tienen estatus consultativo como ONG en la UNESCO, estatus consultativo ante el ECOSOC como defensor de las comunidades etnolingüísticas, pero creo que es importante para personas como nosotros que trabajamos en lingüística, en traducción, mencionar también que hay alternativas al Ethnologue, ese catálogo de idiomas del ILV, el Glottolog es una alternativa que está siendo desarrollada. Yo tengo amigos en Suiza que están también haciendo alternativas al Ethnologue, que no tienen ese sesgo y que no apoyen al ILV. Y tampoco está pasando solo en Ecuador. Esa foto es de una amiga muy querida mía de Graz, es indígena Samburo, se llama Penina y podemos ver ahí su pueblo, es el pueblo de Naiborquechu, y ella me dijo que hace unos 10 años empezaron también a llegar los misioneros a la comunidad y empezaron a decirles a las mujeres que vestían o que se visten siempre con esos collares bien lindos, que esto atrae mucho la atención de los hombres y que deberían de dejar usar esto y que debían de cambiar sus prácticas funerarias porque siempre se estaban enterando viendo hacia esa montaña donde se dice que vive la diosa Ngai y que en esa montaña viven los espíritus malos y que ya no deberían de hacerlo. Y estos cambios en el territorio también lo podemos observar entre los Waorani, entre los Chapra, entre otras naciones donde ha trabajado el ILV o nuevas tribus, por ejemplo, otras misiones. También no solo es el ILV que trabaja en territorio Waorani, también a una comunidad que está en la vía llegan semanalmente los testigos de Jehová y están traduciendo con las chicas jóvenes del pueblo a su idioma estos libritos, donde están hablando del inicio de la vida según los testigos de Jehová, por qué es bueno que vayas a las reuniones, cómo vamos a hacer con transfusiones de sangre, que los gobiernos humanos deben ser reemplazados por los gobiernos de Dios, etc. Ya se hacen una idea, creo, ¿no? Pero, y ahí quiero pasar a la parte un poco menos fuerte tal vez, también siempre ha habido y sigue existiendo resistencia y desafío epistemológico desde el mismo territorio. Y un ejemplo lo podemos ver cuando analizamos ese letrero que han puesto los mismos Waorani en su territorio,
donde están usando una figura que está muy ligada a su propia cosmovisión, el Menyevai, para decir a los Kouri, Kouri es palabra en Guauteredo para los caníbales, los que somos de afuera, para decirnos lo que no deberíamos de hacer en su territorio. Y esa figura del Menyevai refleja lo que es la realidad guaraní, ¿no? Que hay mucha fusión entre lo humano, no humano, muchos vínculos a la cosmovisión, justamente porque se trata todavía, incluso podemos decir eso de los guaraní contactados, pero más aún de los Tairi y Taromenani, porque se trata de pueblos ecosistémicos, conocidos por vivir en una estricta relación de dependencia, como dijo la CIDH, con su entorno ecológico. Y por eso es tan importante pensar el idioma con el territorio y la cosmovisión. Y podemos ver otros ejemplos de resistencia donde ni siquiera es necesario hablar. Ahí a la derecha, esas son lanzas encontradas en el Perú de indígenas aislados, donde nos dicen exactamente qué es lo que no quieren que hagamos. También la resistencia, cuando analizamos un poco los discursos lingüísticos de las lideresas guaraní, en este caso de Alicia Cahuilla, podemos ver también cómo se fusiona lo humano y lo no humano y cómo ellas se consideran parte del territorio. Somos la Amazonía, más hemos sido contaminados nosotros y la Amazonía, es una unión. Y justamente en la figura de Alicia Cahuilla, y ese video no lo voy a pasar porque no tenemos tanto tiempo, podemos ver también otro acto de resistencia mediante el idioma, que es no hablar como uno espera que voy a hablar. Por ejemplo, lo vemos, ¿no?, en muchos discursos cuando personas indígenas empiezan su discurso hablando en su idioma, pero en el caso de Alicia era incluso más fuerte. A Alicia le habían dicho, creo que fue en el año 2013, si no me equivoco, le habían invitado para hablar a los diputados sobre la apertura del bloque 43, el ITT, y le habían dicho, pero vas a hablar a favor de la explotación petrolera, eso es lo que queremos, ¿no? Y ella empezó su discurso hablando 2 minutos en Guauteredo, sin traducción. Y luego no habló como se le esperaba o como querían que hablara, sino dio un discurso bien fuerte y les invito a que lo escuchen en contra de la explotación petrolera. Y estos actos de traducción, no traducción y resistencia también los están analizando Minyo Loshivi, por ejemplo, con su concepto de double translation en los discursos zapatistas, que es también bien interesante. Es decir, el no interpretar, el no traducir también es una resistencia. Y yo en el trabajo de campo lo observé a menudo cuando venía alguien del Ministerio de Cultura una vez para observar una reunión entre los guaraní. La reunión en Guauteredo, y nadie le traducía, ni le decían dónde iba a haber almuerzo. Durante 3 días estaba ahí el pobre señor del ministerio sin saber qué estaba pasando. Y el último punto, es también interesante ver la traducción como una transculturación en el sentido de Ortiz. Ortiz ya para los años 40 describía los procesos que se daban con el afrocubanismo como transculturación. Es decir, cuando traducimos culturas, perdemos una parte, pero también, y eso es lo dinámico y lo interesante, se crea algo nuevo. Y en este crear algo nuevo está inherente también el potencial de hacer una resistencia a través de la propia cosmovisión. Y eso también lo dice un poco la cita con mi entrevista de Alicia, que ella dice que hemos pensado que los que van a estudiar van a hacer resistencia, pero más somos los otros, los que nos hemos educado con nuestros padres, con nuestros abuelos, los que defendemos el territorio. Y justo en esto, lo que dijo Alicia, está enfocado un poco mi proyecto actual, tiene el título en inglés porque necesitaban una beca en Austria y no entienden el español. Pero ese proyecto lo estoy llevando a cabo acá también bajo convenio con la doctora Adriana Rodríguez Caguana del Programa Andino de Derechos Humanos,
y voy a estar más tiempo en Ecuador a partir de noviembre, por suerte. Y tenemos dos objetivos en este proyecto. Primero queríamos ver un poco, yo quiero ver un poco las estrategias que había desde el mismo país para hacer resistencia contra el ILV, porque aquí hubo mucha resistencia y Adriana hizo un trabajo fabuloso ya entrevistando a las mujeres académicas como Ruth Moya, Ileana Almeida, quienes lideraban esa resistencia. Ella se estaba enfocando más en los derechos lingüísticos, pero eso es una parte importante. Y la segunda parte, el segundo objetivo del que les voy a hablar ahora, es hacer memoria colectiva con las mujeres Waorani sobre su propia historia, convertirlas en ciudadanas científicas quienes son capaces de examinar, investigar su propia historia. Y para eso acabamos de regresar de Shell, de Puyo y de una comunidad donde hicimos un intento y fue exitoso de producir un podcast en su idioma Huauteredo. Es decir, que nos reunimos con las mujeres primero para ver un poco el tema de la grabación, técnicas de entrevistas. Yo trabajo para una radio libre también en Graz, que es Radio Helsinki, y habían donado una grabadora, Tascam, que se queda con las mujeres. Entonces empezamos un taller de formación y fue interesante un poco esa experiencia en cuanto a aprendizajes para nosotros mismos, ¿no? Porque nos dimos cuenta, por ejemplo, que era muy necesaria tener una intérprete que estaba interpretando constantemente durante todo el taller todo lo que se decía en español, independientemente de que si las otras mujeres sabían español. Funcionaba mucho mejor en su idioma. Y ahí podemos ver a la joven intérprete Ome interpretando a Mariana, quien ya es mayor, explicándole el uso de la grabadora. Podemos ver ahí a las mujeres escuchando por primera vez las grabaciones. Otras limitaciones fueron obviamente la perspectiva occidental sobre qué es una historia. Las mujeres elegían en un proceso colectivo que la historia del podcast iba a ser sobre los árboles, sobre la sabiduría de sus piquenanis, sobre sus sabios de los árboles. Pero entrevistar a un sabio puede tomar horas y es la forma normal de contar una historia. Y teníamos que encontrar una forma de que sea una entrevista corta porque si no, el podcast no se puede enviar a través de sus teléfonos, que era la idea también que fuera algo que no figure en una página donde nadie más acceda a un archivo, sino que ellas mismas puedan tenerlo en su teléfono y mandarle a todo el mundo. Entonces, eso fue interesante, ¿no? Durante esa primera fase. Luego, la segunda fase nos habíamos planteado con Eduardo revisar todos los documentos históricos que nosotros habíamos encontrado en archivos sobre investigación que se hizo por parte del ILV o por el vicariato o antropólogos en general sobre los Waorani. Son documentos que ellos no conocían, son películas, fotografías y queríamos también hacer una selección de material. Pero ahí nos dimos cuenta también de algo que era bien impactante. Ellas, a veces, o sobre todo la lideresa de ellas, se negaba a ver bien los documentos porque decía que ahí en los documentos los llamaban auca, ese término que ya había mencionado antes, salvajes. Y decidimos que eso requiere una metodología mucho más despacio y con mucho más cuidado y que vamos a trabajar esto en un taller aparte. Por eso nos enfocamos más en lo positivo, en lo que podemos rescatar de la historia y esa era la historia del árbol. Y ahí pueden ver todo el proceso, cómo llegamos al árbol, todo eso está escrito mayoritariamente por ellas en su idioma, qué necesita el árbol para crecer, el árbol era como nuestro podcast y qué vamos a hacer para que crezca. Y la tercera fase luego fue obviamente el viaje al territorio con las mujeres quienes habían recibido la formación. Las mujeres mismas tenían la tarea de investigar, no nosotros, sino ellas. Y teníamos ahí dos pasos. Primero, nosotros queríamos devolver el material histórico a la comunidad y las mujeres también estaban entrevistando y grabando a sus sabios y eso lo pueden ver ahí en la foto.
Hubo también en esa fase problemas interesantes que creo que son problemas similares a los antropólogos Kouri, a nosotros, los caníbales que vienen de afuera, que a veces tenemos. Por ejemplo, no estaba la comunidad. Nadie se interesaba por hablar con las mujeres. Y otra cosa al inicio, luego sí, había mucha desconfianza también, ¿no? Y también habíamos dicho a las mujeres que normalmente lo que ellas necesitan tener es un consentimiento por la persona a quien vas a entrevistar. Y ese consentimiento lo tradujeron ellas al Wauteredo y se dieron cuenta de dos cosas, que uno, el mismo término de consentimiento ya era difícil de explicar en su idioma, y luego la puesta en práctica también, porque había como desconfianza, ¿no? Que de repente vienes y tienes ahí una hoja y me la haces firmar, ¿qué significa? Aunque eres de mi nacionalidad, estás hablándome en mi idioma, pero siempre existía esa duda, ¿no? ¿Qué queríamos de verdad? ¿Era otra cosa o era lo que estábamos haciendo? Entonces eso fue interesante. También eso fue muy lindo ver con ellas la paciencia que tenían para grabar sonidos. Estábamos caminando durante horas grabando sonidos de la selva. Me fascinó eso mucho. Y ahí en la imagen pueden ver la devolución de los documentos históricos a la comunidad. Hicimos una exposición y también llevamos material impreso que se va a quedar en la comunidad para que ellos revisen. Y hubo gran interés también por parte de la comunidad en eso. Esa es la exposición que hicimos con partes del material histórico, fotografías. Ahí ven a los Pikenani viendo muy interesados las fotografías de las personas de antes, lo que colgamos ahí. Y vamos a ver qué es lo que hacen ellos con ese material, ¿no? Para mí el objetivo era devolver. Y después regresamos con las grabaciones y obviamente había que trabajarlas. Entonces, con la ayuda de un comunicador experto en edición de audio, empezamos a editar el audio, pero empezaron las mujeres a editar el audio. Entonces, era bien interesante ver cómo es necesaria más formación en el uso de la computadora en sí. Sobre todo para las mujeres mayores era muy difícil mover el ratón, pero también se emocionaban mucho al ver que sí eran capaces de hacer eso, sí eran capaces de editar el audio. Y yo creo, estoy convencida, o sea, ellas ya saben grabar solas. Yo creo que si repiten esto de la edición de audio 2, 3 veces, saben hasta editar solas. Y tuvimos que regrabar algunas cosas porque ellas dijeron, no, está bien dicho en Wauteredo, y teníamos que armar la historia, presentar el podcast, y ahí nos dimos cuenta que tienen una entonación, perdón, increíble, una capacidad increíble para hablar en la radio, en donde sea. Y hubo también, y eso me sorprendió mucho, porque yo pensaba que tal vez les iba a aburrir después de unos días, porque pasábamos como creo que casi 2 semanas con ellas, pero había un gran interés y eso me dio mucha alegría. Y ya la quinta fase, elegimos el logo del podcast que nos hizo Anaí, una amiga acá que está presente. Las mujeres eligieron también el nombre del podcast. El nombre del podcast es Mimo en Wauteredo, significa corazón. Y yo aproveché un poco que estoy metida en la universidad para entregarles certificados con el logo de mi universidad de que han tenido ese curso, porque tal vez les es útil, y yo creo que deberíamos de aprovechar un poco eso, de que tenemos la academia también para ellas y que hay que abrir esos espacios, porque al final sí es una capacitación y sí son plenamente capaces. Y antes de escuchar un poco del podcast, solo tal vez unas reflexiones finales de todo lo que he venido diciendo. Yo creo que tenemos que preguntarnos diferentes cosas. En cuanto a la formación de nuestros estudiantes en traductología, en lingüística, en antropología, deberíamos de preguntarnos cómo contextualizamos a personas como Yuchin Naida del ILB. Yo creo que hace falta una contextualización. Yo también creo que debería de haber más reflexión, porque todavía en mi disciplina existe el Naida Summer School, donde van todos los llamados postcoloniales a hablar. Y se me hace sí, raro, ¿no?
Y existe también un centro de estudios de la traductología Yuchin Naida que es muy aclamado. Yo he escrito a ese centro para ver el archivo sobre Naida y no he tenido acceso, obviamente. Hay que preguntarnos también en la práctica de la traducción si de verdad es necesario siempre traducir todo, y eso lo digo yo como traductóloga, porque creo que también es importante que no haya siempre material en español y que los antropólogos digan, pero dime lo que es, claro que nos interesa, ¿no? Pero a veces es más importante guardar ese concepto que en Estados Unidos tienen súper elaborado las comunidades indígenas de secrecy. ¿Qué significa secrecy? ¿Cuáles son las informaciones que no quiero que salgan de mi comunidad? Y en cuanto al territorio y los derechos lingüísticos, creo que en cuanto a toda la historia de Liebe y de otras misiones, deberíamos de preguntarnos cómo se podrían ampliar estos derechos para incluir no solamente el derecho a la lengua, sino también la protección de la lengua contra el uso de la traducción e interpretación para el proselitismo religioso y los contactos forzados. Y creo que como disciplina, viendo que todavía existen esas escuelas de Yuchin Naida y que existe poco interés a veces cuando yo hablo en las conferencias de traductólogos, dicen, ay, ya, qué bonito, pero sí es un poco muy polémico lo que dices, en realmente hacer un cambio en los boards de las revistas y ver quiénes están en esos boards. Entonces nos deberíamos de preguntar qué tan postcoloniales somos de verdad. Y con eso quiero cerrar y agradezco mucho su atención y quiero poner un trocito del podcast para que escuchen un poco cómo hemos trabajado, cómo han trabajado ellas. Tal vez podríamos poner solamente, por favor, señor técnico, el inicio y tal vez luego en medio y luego al final unos minutitos. Ojalá se escuche. Baneki, Waponi, Tomamini, Onkiemini, Amotamini, Ankemonimpa. Inkeminimpa mimo. Sanoponi awembeye inkeminimpa. Mire, invitemos. Voto unepa nenkimo imopa. Por un hora pone 44 años imopa. el mono que vive Voto me pare que me imopa. ño bitan na awa en que gaya mi mol. Awe dorani pom pencone aponte bain que gatima onon que guiño gatima emang que on que tan de cote que me poñan guiño uma como gente bain Solo 44 y las mujeres no querían que dijera 44, pero ya habíamos... đi chuyện này cả đi như cái ba này với cái mà cái mini hàng vậy mi giống mà ra đến cái mini cái mini hàng vậy nó cái này đi vào cái mini hàng vậy cái mini cái mà cái mà làm mini ông wa bani cái mini hàng vậy betul orang di Alban je. Jadi kalau ni kalau bicara awak ni ibu Kevin mah, awak ni ada ke ibu Kevin aja. Mana ada boleh apa ni? Bagaimana boleh apa ni? Podemos pasar al final porque se escucha bien. Mana ke no. Dengan tagaipa, ya dengan tagaipa. Omi, Yaye, Nemo, Juaninka, Gange, Omari, Tiane, Mima. Gracias. Bueno,
Bueno, muchas gracias, profesora Cristina. Bueno, hay un montón de temas que yo podría comentar. Creo que estudiaría un curso solo sobre esto. O sea, apenas para contextualizarlos con los pares de Brasil también, ¿no? Dentro de este giro cultural, ¿no?, que menciona muy bien la profesora Cristina, podemos pensar que salimos de un énfasis en las traducciones, ¿no?, hacia los traductores, las traductoras, ¿no? Este giro es bastante interesante cuando miramos la política indigenista en Brasil, que así como en muchos otros países de Latinoamérica, se mezcla, ¿no? El Estado se mezcla con misiones. En el caso de Brasil, dos ejemplos, ¿no?, los salesianos y las nuevas tribus de Brasil, ¿no?, las New Tribes, ¿no? Estos dos se siguen peleando, ¿no?, desde mediados del siglo XX, disputando territorios. Entonces, yo bromeo con los compañeros allá en Brasil que yo nunca he tenido problema con los Baniwa allá en el noreste amazónico, sino que con los misioneros, y ellos casi me mataron una vez, porque mi maestría fue justamente sobre el mapeo de actores en las traducciones bíblicas, ¿no? Entonces, sí, entonces cuando se percataron de esto, ahí ya hubo un lío, pero ahí ya había terminado la maestría, o sea, traté de traicionar más bien los misioneros, ¿no? Y sacarles información desde el territorio banío. Entonces, ahí hay todo un tema, ¿no?, con Sofía Miller en estas regiones entre Colombia y Venezuela y Brasil, ¿no? Buscando los bilingües, ¿no?, tal cual explicó, nos enseñó Cristina con respecto a los Waorani también, ¿no? Y apenas un ejemplo, ¿no? Tenemos en los Nuevos Testamentos en estas lenguas del noreste amazónico, la noción de diablo, algo así, ¿no?, traducida como Yurupari, que es una entidad una de las entidades fundamentales compartidas entre nacionalidades tucano y aruac, ¿no?, que es fundamental para sus cosmovisiones. Y hay muchas menciones a las flautas también, que son muy demonizadas en estos textos, ¿no? Y hay una antropóloga que se acercó mucho de los estudios de la traducción allá en Brasil, Dominique Galois, es belga y brasileña, ¿no?, tiene doble nacionalidad. Ella editó un libro que se llama Transformando los Dioses, con Robin Wright, que es un antropólogo, también trabajó mucho en esta zona. Y ellos trabajaron también en otras zonas de Brasil, ya en el río Oiapoque, ¿no? Y ahí es estado de Amapá, de Brasil, ¿no? Entonces ahí hay una relación entre nacionalidades que son mediadoras de las nacionalidades que no tienen contacto. Ahí hay la relación entre los Wayampi y los Zoe. Y se produjo un documental muy interesante, se lo recomiendo, que se llama El Arca de los Zoe, con mención al Arca de Noé, ¿no? De Noé, ¿sí? Entonces, y apenas para comentarte, Cristina, más o menos en el marco de lo que hicieron ustedes, ¿no?, de un trabajo más activo, empoderador con los equipos, ¿no?, con el podcast, lo que recién regreso de la Amazonía, como te contaba, ¿no?, y hemos trabajado con una aplicación gratis que es código libre, que se llama Elan, es muy conocida entre lingüistas, para lo que hemos llamado documentación activa de las lenguas, ¿no? O sea, trabajar con talleres para que ellos mismos se formen, se capaciten para ellos mismos documentar sus lenguas y hagan lo que quieran con esto después, ¿no? Y trabajar con cámaras de video también, ¿no? Entonces, creo que nosotros cumplimos un rol muy interesante en este sentido de captar recursos y aparatos, ¿no?, que pueden ser empoderadores a las comunidades. Así que muchas gracias y ya abrimos para la ronda de comentarios. ¿Alguien tiene alguna pregunta, inquietud? Carol, sí, bien pueda. Son territorios que están compartiendo su sabiduría, esa abundancia, sus saberes,
y creo que la cosecha que tienes de ese trabajo se traduce en una especie de memoria. Entonces, de mi lado, más que tener cualquier duda o inquietud, era exaltar, felicitar ese trabajo que deja también para la academia, a través del registro de testimonios, que me parece un recurso pedagógico tan potente, un material valioso, ¿no? para investigar y sobre todo para recordar la sabiduría que está también en nuestra Amazonía. Muchísimas gracias. Y sí, es muy importante, creo, ser muy cuidadosos, porque creo que somos invitadas al territorio. Me acuerdo una vez que fuimos a una comunidad donde vivía, ya murió, el sabio del jaguar, el Kemperi, y tenía una visión, y en su visión al final dijo, él se convierte en el jaguar, ¿no? El jaguar se apodera de su cuerpo y habla a través de él. Y lo último que dijo fue, mañana cuando ya salgan de mi territorio voy a estar sentado en un tronco y verlos salir. Y para mí eso fue tan impactante porque yo sentí eso, ¿no? Que está bien que vengan, pero váyanse también de nuevo, ¿no? No se queden. No, creo que no es nuestro lugar para siempre. Sí, y Cristina, apenas para añadir algo de lo que ah, mencionaste, de cómo estos agentes de traducción externos abren caminos para empresas, para procesos de contacto, ¿no? Contacto y conflicto, ¿no? En Brasil, yo creo que el debate es en cuál medida la New Tribes, ¿no? Missão Novas Tribos do Brasil se nacionalizó en Brasil, fíjense, ¿no? Cómo ella ha abierto caminos no para la industria petrolera, sino que para la industria minera, ¿no? Entonces es algo más bien vinculado a la minería en la Amazonía brasileña, ¿no? Más preguntas, comentarios, Marco. Estaba repasando a Tiputini en la cabeza. ¿Sí conociste? Ya es de la San Francisco, ¿no? No conocí la estación, No pero conociste la estación. estuve en la Católica una vez, no pude salir porque las petroleras no me dejaban pasar. El Tiputini no conocí. Bueno, sí es bien interesante lo que traes, porque cuando uno está estudiando antropología, el Instituto de Verano, ¿no? Está dentro de los documentos que uno lee y como que ha sido una intervención benéfica, ¿no? Y me parece interesante que alguien venga y plantee de que no fue una traducción tan benéfica, era para poder abrir también la explotación petrolera. Las nietas de la Yuma estudiaron conmigo en la universidad, compartíamos en el mismo programa de diversidad étnica las becas. Y claro, por eso te preguntaba si conociste Tiputini, porque era como una nueva alianza con el occidente. Tiputini es un centro de investigaciones biológico, una cosa así que hay allá en la Amazonía, y lo dirige la Universidad San Francisco. Entraron a la Amazonía, instalaron ahí su centro científico, y para poder operar les dan becas a los jóvenes nietos de los líderes de ahí, ¿no? Por eso sé quién es Dayuma, la conocí, y eso, ¿no? Como a mí me parece bien interesante traer de que no fue tan naif ese contacto, sino que pasaron varias cosas y que tú lo traigas acá igual. Y me emocionó ver mucho a Alicia, somos compañeras de lucha ahí en la Alianza Afroindígena, con las amazónicas nos llevamos súper bien. Alicia, la otra de Yumi, que tengan ahora este medio de comunicación, porque es comunicación comunitaria de alguna manera, ¿no? Impulsar la voz desde los territorios, y porque sí es como se puede reconocer el trabajo de las mujeres, esas mujeres, contra la lucha petrolera. Y es fuerte, ¿no? Colocan el cuerpo y es muy interesante que se amplifique su voz a través de estos medios comunitarios. Entonces yo quiero felicitarte realmente por llevar herramientas, ¿no? Instalar capacidades, pero que ellas desarrollen en su propio idioma lo que quieren hablar, quieren pensar. Más adelante espero que sea bien disruptivo y puedan ya demandar a través de su... porque ahora están haciendo como cosmovisión y eso, ¿no? Y eso, recordarles que son mujeres iniciadas en el espíritu del jaguar, siempre me decían eso, ¿no? Como la lucha viene tras esa iniciación del espíritu y muy lindo, me gusta ver, no todo el mundo se entera de lo que pasa allá y has traído parte de esa lucha que ellas tienen allá en la Amazonía.
Muchas gracias. Y sí, sobre lo que tú dijiste, creo que quiero añadir también que no todos los guaraní están en contra del ILB, ¿no? Y no todos los indígenas están en contra del ILB, y creo que también tenemos que ser respetuosos con eso, porque creo que mujeres como la Alicia es anti-ILB completamente, ¿no? Porque ella es de Orellana, en una zona donde el ILB no tuvo tanta influencia, y ella vio también lo que pasó. O la Nemonte, que en el libro le describe increíblemente bien, ¿no? Cómo empezó a darse cuenta, pero hay otras lideresas que no estarían tan de acuerdo, ¿no? Con lo que hizo el ILB, o sea, que aunque las cosas eran así, de verdad. Y eso es también un poco algo que yo todavía no sé cómo manejarlo, porque no quiero ser como el mismo ILB y hacer lo mismo pero de este otro lado y decir, ya, ¿saben qué? Todo lo que han pensado que es, o sea, toda la evangelización tampoco es cierto, porque es un trauma también, es un trauma que han pasado esa evangelización, lo que significaba para sus figuras, para la cosmovisión, lo que dijo Antonio también, ¿no? Es algo fuerte, entonces no quiero retraumarlas tampoco a las que sí son creyentes. Eso quise decir, y muchas gracias también por tus palabras, y me da ánimo, porque eso de hecho lo hicimos con muy pocos fondos. Para eso no necesitas fondos. La grabadora fue donada, la computadora fue donada, pagamos un poco a la gente que hizo la formación, y yo conseguí de Austria, de una organización, un pequeño fondo, y Eduardo por suerte siempre me apoya en todo. Y no se necesita plata para eso, creo que se necesita querer hacerlo. Y espero de verdad, yo voy a volver en noviembre y espero que las mujeres sigan grabando. Y lo que tú dices, ¿no? Los testimonios de las mismas mujeres también se pueden grabar y difundir. Gracias. Buenas tardes. Gracias por la conferencia. Bueno, quisiera comentar dos cosas. La primera cosa es, en Brasil, desde este esfuerzo decolonial, de lectura, de producción académica decolonial, nosotros también estamos buscando una manera de hacer traducción, pensar un otro acto traductorio, una otra concepción del acto traductorio. Nosotros estamos marcados por una experiencia violenta de la experiencia de los jesuitas, de una traducción violenta, que tenía un fundamento que es, bueno, los jesuitas son los técnicos de la conversión, como sabemos. Entonces, bueno, uno de los marcos teóricos, marcos conceptuales que en los últimos años estamos intentando comprender, estamos dialogando con las teorías de traducción, son las cosmovisiones afros y las cosmovisiones indígenas. En 1889 fue publicado un texto llamado Textos y Tribus, de Antonio Risério, un comentario sobre la traducción de 1984 en la tesis de doctorado de Eduardo Vivero de Castro, una traducción de los Huareté. En 89, Risério publicó un comentario sobre esta traducción y una nueva traducción. Y empezamos ahí entonces una conversación interna en los estudios literarios sobre esto es un texto que tiene un fundamento, una función social, o es un texto que es necesario leer como un producto estético, ¿qué es esto? Y empezamos también a crear nombres, conceptos, para pensar una traducción otra, que no tenga como la idea de crear un conjunto de signos que sean equivalentes como fundamento. Otra cosa. Entonces, las cosmologías afros, principalmente en un momento, la idea de axé, por ejemplo, que es fundamental, es un concepto fundamental para los pueblos nagôs y yorubás que están en Brasil. La idea de que la energía vital, esto que se llama axé, es una acumulación y no una cosa que se pone en lugar de otra cosa. Entonces, el panteón nagô y yorubá tiene Jesús, puede tener otra cosa y otra y otra y otra, y no la idea de que tenemos una cosa y no otra cosa. Es la idea de sumar,
de adicionar, de adicionar, de adicionar. En algún momento este concepto, esta manera de mirar el mundo se convirtió en una posibilidad traductoria. No pensar un texto como originario y otro texto como el objetivo final. Y este objetivo final va a sustituir, no es un parricidio, es la idea de convivir, la convivencia, el diálogo. Los dos textos están ahí, y no este texto ahora está sobre este texto. O la experiencia indígena, principalmente desde la experiencia chamánica de David Copenaua, por ejemplo, la idea de el chamán como traductor entre el mundo de los espíritus y el mundo de acá. Y entonces pensamos en una traducción chamánica. Estos conceptos son conceptos que estamos en este momento manejando en Brasil bajo estos marcos conceptuales del decolonialismo. Entonces la pregunta es si ustedes escucharon estos conceptos, estos nombres como traducción Exu, como traducción chamánica, que son conceptos que en este momento estamos manejando e intentando pensar otras posibilidades de acto traductorio. O sea, pensar la traducción no como una técnica, pero como una ética también. Es más o menos esto. Gracias, me encantó lo que dijiste. Sobre todo, primero quiero decir sobre lo que dijiste sobre los jesuitas, porque está pasando a veces algo dentro de la misma traductología que a mí me enoja un poco. Creo que hay a veces personas que no tienen tanta cercanía con otros países o como el sur global, digámoslo así, ¿no? Y que están empezando a hacer también un cierto extractivismo de justo esas ideas y presentándolas en un nuevo marco. Entonces había una traductóloga también que habló mucho del epistemicidio, que me parece bien, pero luego en la última conferencia que dio, y yo estaba también en la mesa con ella, habló de cómo los jesuitas hicieron una gran labor de traducción. Y elogia un poco mucho eso de que son traductores epistemológicos y gracias a los jesuitas llegó tanto conocimiento. Y me encantaría, por ejemplo, ¿no? Tenerte a ti en esas conferencias en Europa, porque creo que hace falta, ¿no? Y lo que dijiste, sí, o sea, de David Copenaua es algo que sí manejamos, pero nosotros que estamos interesados en eso, pero hace falta mucho más. Y creo que tenemos que tener mucho cuidado con eso, de que no se produzca otra vez un extractivismo de ideas tergiversadas, luego donde la gente a veces no tiene mucha idea de lo que están hablando. Entonces yo encantada de seguir en contacto con ustedes y dentro de mis posibilidades invitarlos también allá, igual contigo, Antonio. Creo que me di cuenta aquí ahora que estás haciendo algo muy parecido a lo que yo hago, entonces me encanta y creo que por algo unimos los lazos aquí. Y ese concepto de que un texto no reemplaza luego, o sea, una traducción no reemplaza otra cosa, es bien interesante porque creo que dentro de la traductología, si bien con el giro cultural dimos muchos pasos, la muerte del autor fue proclamada, por ejemplo, que se me hizo bien interesante, pero nos falta eso de ver la plenitud que pueda existir de tanto original como traducción y ver todas las perspectivas. Creo que siempre queremos hacer un texto legible y sin que esté demasiado denso, pero un texto que abarca una cosmovisión no puede ser no denso, creo yo. Tendría que ser algo enriquecido con notas de pie de página y cosas así, creo, ¿no? Pero seguro ustedes tienen otras ideas mucho mejores que yo. Y creo que algo que yo aprendí también allá en Austria, parecido tal vez a lo que tú dijiste, de tratar de invertir un poco el canon literario y empezar a traducir otros textos, ha venido mucho del movimiento de los punks.
Yo siempre estoy muy ligada a la música punk y a los movimientos en Austria, y hay muchos traductores que han siempre elegido traducir manifiestos a diferentes idiomas, y también dentro de la lucha feminista, el Ni Una Menos, la traducción de todo eso. Ahora en Austria, en las marchas feministas, se están cantando en español a veces, y creo que ese es el poder que tenemos también, ¿no? Gracias, Cristina. Marcos, quisiera apenas preguntarte, Cristina, si quieren mencionar lo de las artesanías o si ya todos saben. Sí, perdón. Hemos traído algunas artesanías de las mujeres Wow. Quiero decir también que las mujeres Wow tienen sus propias artesanías. Son lindísimas, son hechas de chambira, la fibra de la palma, y cada artesanía lleva su nombre, y yo siempre que puedo trato de vender las artesanías y darles luego el dinero, así que si se interesan están acá las artesanías. Muchas gracias por recordarme. Con mucho gusto. Sí, es curioso de lo que ustedes están conversando. Hubieron proyectos de una investigadora, antropóloga, está viva, Janet Chernella, con los Cotria, en Colombia, en Brasil, y ella se quejaba un poco porque estaban transcribiendo las narrativas, ¿no? Lo que ella llamaba narrativas, y cuando iban a editar el libro, ¿no? Después los señores decían, ¿no? Los ancianos decían que de hecho no se podía poner esto en un libro porque es como si fuera un resumen de la narrativa, bajo el criterio de la antropóloga, ¿no? Es como si ella estuviera resumiendo las historias, ¿no? O sea, ya estuviera categorizando de una manera, ¿no? Cuando estaba editando las narrativas, entonces hay varias capas de traducción y que incluso involucra la edición, el proyecto, el diseño editorial de las obras, ¿no? Es muy interesante todo esto, ¿no? Otras preguntas. Antonio, yo podría comentar esto. Claro, claro. Bueno, una anécdota chiquita. Un compositor brasileño que se llama Egberto Gismonti, cuando empezó a producir un álbum que estaba involucrado con los temas indígenas, visitó un grupo indígena en Brasil, que ya no me acuerdo, escuchó una música, pero bueno, podría repetir la música. Las personas dijeron, bueno, mañana a este horario cantamos otra vez. El otro día, cuando cantaron la música, Egberto dice, pero no es la misma música. Ellos falaron, sí, es la misma, pero técnicamente no es la misma melodía, no es la misma letra, no es la misma... Bueno, esta anécdota para introducir una pregunta que es, un problema ético fundamental, me parece, en la traducción de textos de tradición oral es la fijación, la institucionalización del texto, la construcción otra vez del canon. Bueno, a mí me gustaría escuchar un poco sobre esto, cómo está manejando esto, cómo piensa esto. Sí, hay algo bien interesante sobre, no sé si has leído al Paul Bandia. Él escribe, justo es traductólogo de, creo que, no sé de qué país es, pero escribe sobre África y la traducción oral justamente, ¿no? Y creo que lo que dijiste es bien interesante. En cuanto fijemos algo, ya le ponemos un autor o una autora, aunque no hay. Y una canción Wow, por ejemplo, puede ser reinterpretada muchísimas veces, y las historias también, ¿no? Y no tengo una respuesta a eso. Creo que lo que nosotros deberíamos hacer dentro de la academia es llamar la atención sobre esto, que dentro de la traductología también, ahora ya no, pero siempre era, ¿y quién es el autor? ¿Y quién es el grupo meta? Y es tan fijo, ¿no? Pero no siempre el autor sigue siendo el autor puede convertirse también luego en el receptor y viceversa, ¿no? Entonces creo que lo que tenemos que hacer es simplemente meternos también a esos espacios un poco más tradicionales de las conferencias de traductología en lingüística y hablar de esos temas, aunque nos tachen de raros, pero bueno, siempre habrá alguien que no.
Y yo pienso, Marcos, que hay un fetiche de la escritura y también de la tipología también en los estudios traductorios, no apenas en traductología, sino que en antropología en general, ¿no? Hay una búsqueda por a veces adjuntar, ¿no? Todo en una tipología, ¿no? Y desde la documentación lingüística, por ejemplo, ¿no? En este marco de documentación activa, la salida, o sea, ha sido el audiovisual, o sea, el texto es apenas complementario a una documentación audiovisual que tal vez sea un poco más fluida, un poco más viva, más amplia en contextos, ¿no? También es vigilada, también no hay un monitoreo por parte de las personas, pero tal vez un poquito más fluida que este proceso que muy bien mencionas de institucionalizar como texto escrito, ¿no? Algo, ¿no? Comentarios, inquietudes. Vamos. Sí, puedo agregar solo. Creo que lamentablemente tengo que decir algo que sí hacen de verdad muy bien los misioneros es su forma de producir traducciones, porque no es el traductor, la traductora aislada de la realidad. Están trabajando en traducción comunitaria. Eso sí hay que reconocerlo, que lo hacen muy bien, porque llevan a veces toda una vida viviendo en las comunidades. Sí, llevan pareja en general, ¿no? Llevan hijos. Pero Sí. creo que había una pregunta más. ¿Por aquí? Sí. Bueno, es interesante, algo conversamos un poquito ayer. No sé si Eduardo Pichilingue me puede aclarar esto, pero hay un tema que yo vi con los guaos, que ellos apenas se levanta el día empiezan a contarse los sueños antes de que se olviden, porque también así tejen su historia, ¿no? Y también ellos ponen un poco, digamos, en contexto lo que va a pasar. Hay muchas de esas visiones y esas cosas que están impregnadas en el pueblo, pero también desde el lado de los misioneros, desde el lado occidental, hay muchas visiones. O sea, también obligadamente tenemos que leer eso en los libros que están siempre a la mano. Entonces yo recuerdo cuando estaba haciendo mi tesis de grado en la universidad, hay un autor que se llama Franklin Mawashka que escribe un libro que se llama Espacio y Territorio, que es de la Editora Nacional. Y a mí me sirvió mucho eso porque después, casi 20 años después de que hicimos la tesis, y ya cuando hicimos la ley de municipios, empezamos a trabajar en las CTIs, porque claro, como conté en la anterior conferencia, había un impulso muy grande de las nacionalidades indígenas y de la CONAIE de que se incluyan las CTIs y están en la ley municipal, que son las circunscripciones territoriales indígenas, que obviamente después generan la consulta previa y todos estos temas relacionados. Entonces las CTIs en la gran discusión, obviamente en esa época estaba la actual presidenta del CNE, que es Diana Tamaín, y trajo muchos delegados de la Amazonía y de la zona sierra para explicar lo que son las CTIs, porque ellos lo tienen clarísimo el tema. Era muy interesante entender eso para ver cómo se proyectaban las cosas. Y ahí un señor conservador, si se puede decir social cristiano, trajo al padre Iván Lucero, que es el director de la Biblioteca Nacional del Archivo Nacional Jesuita. Él hizo una tesis sobre las misiones jesuitas en el Oriente. Es la tesis con la que él se graduó de doctor en la Georgetown de Estados Unidos, Universidad George Washington de Estados Unidos. Y esa tesis habla de estas historias y lo curioso de eso es que en esa época también los jesuitas se encontraron con los famosos conceptos de las CTIs, hace 200 años. Entonces imagínate lo claro que tenían las comunidades, las etnias indígenas, esos conceptos, para que después de 200 años, obviamente cuando se hizo este código que es nuevo, tiene 17 años apenas, se discutían ya esos temas, se establecía con esos antecedentes históricos lo que ahora obviamente es la gran tensión entre espacio y territorio. Solo eso nomás. Ya. Bueno, voy a, como ya exhortó a Eduardo a también hablar y creo que también Roberto podría ampliar un poco, pero solo quise decir eso sobre la concepción del territorio cuando uno hace mapeo territorial con las comunidades. Wow, pasa lo que describes, ¿no? Ellos saben exactamente qué zona es de qué y para qué sirve, ¿no? Pero tal vez ustedes quieren ampliar
porque yo ya hablé mucho. Hola, gracias. Primero, felicitaciones, Cristina. Estuvo excelente la presentación. Sí, bueno, evidentemente hay un tema, a ver, para los pueblos amazónicos el territorio es lo básico, fundamental, lo principal en su vida, ¿no? Si un pueblo indígena amazónico sin territorio desaparece simplemente, no hay nada más allá, ¿no? El tema de las CTIs está claro, como fue planteado desde el Ecuador, tiene unas diferencias bien grandes, ¿no? Por el tema justamente de la división política ecuatoriana que finalmente hace que el territorio guaraní esté en 3 provincias diferentes, en una cantidad de cantones diferentes, ¿no? Y que hace bastante complejo, bastante complicado de que pueda haber pues, una circunscripción territorial indígena como tal y que sea pues, funcional, a eso me refiero, ¿no? Ahora, más allá de eso, hay que reconocer ciertas cosas, ¿no? La Amazonía es un territorio, fue siempre un territorio dinámico, fue un territorio de movilidad para todos estos pueblos, ¿no? Los mismos Guaraní, ahora lo estaba conversando en el intermedio, vinieron hasta donde sabemos históricamente desde el Brasil, ¿no? Y fueron subiendo, pasaron de Brasil al Perú y fueron subiendo hacia los Andes hasta llegar más o menos a la altura de Puyo, Tena, por allá llegaron los Guaraní ya a los momentos del contacto, ¿no? Seguramente si no hubiese habido una colonización y una expansión de la frontera de la población occidentalizada, digamos, hubieran subido un poco más, mientras seguían teniendo recursos, porque al final la dinámica es esa, es una dinámica por recursos, es una dinámica por interdependencia. Creo que de eso puede hablar muchísimo más Roberto, que es un experto en eso. Y pues tomando como base esto que digo, el ejercicio de una circunscripción territorial indígena es complejo en el ordenamiento actual, ¿no? O sea, en el Ecuador actual. Sin embargo, creo que hay formas de viabilizarlo, ¿no? Creo que todavía estamos en ese camino y va a ser un camino bastante largo, ¿no? Roberto, no sé, mejor tú instrúyenos un poco más. No, bueno, gracias. También un poquito, dos líneas que me parecen importantes que planteas. Tomás, cómo empezaste Tomás, en el desarrollo de tu pregunta y de tu inquietud y sobre todo de elementos que fuiste poniendo sobre la mesa. El primero es el de los cantos, ¿sí? El de los cantos que son básicamente que se remiten a los sueños. Entonces, las culturas amazónicas, en red de los Guaraní, son culturas y son sociedades que se remiten mucho a la interpretación de los sueños y la interpretación de los sueños para la planificación de las actividades que van a hacer en el día, ¿sí? Si es que fue un sueño bueno, salen a cazar. Si es que no fue un sueño bueno, se quedaron haciendo artesanías, ¿sí? O se quedaron haciendo cosas o actividades domésticas más cercanas a la chacra y demás. Entonces, esta parte de los sueños, esta parte de los cantos, y ahí vincularlo mucho con lo que Cristina narró de una manera maravillosa en su exposición, sobre todo porque hay unos puntos fundamentales, creo yo, e importantes en esta análisis de las realidades de los pueblos indígenas relacionadas con la traducción, los mensajes, el establecimiento de lo que la sociedad viene a concebir sobre la diferencia cultural, sobre los pueblos indígenas, ¿sí? Nos impusieron una narración de que los guaraní son asesinos, son matadores, son guerreros, ¿sí? Cuando hay varios elementos como este que les estoy narrando de una sociedad que se basa mucho en los sueños y anclados en una cosmovisión y que la reproducen y reproducen esos sueños, esas visiones, esas concepciones a través de los cantos.
Entonces, ligándole al siguiente punto que tú planteas, Tomás, que es el relacionado a la territorialidad, que es la forma de concepción de un territorio, y a las dinámicas de movilidad justamente que les articula Eduardo en su análisis, es justamente todos estos elementos que van a materializarse en el territorio de las concepciones, de la forma de visión del mundo y sobre todo de lo que ellos plantean para su realidad, que viene a ser lo que nosotros llamamos planificación, ¿sí? Lo que se hace el día y lo que se hará durante los siguientes días, los traslados, los ciclos de movilidad estacionaria o anclados a la matrilocalidad y demás. Entonces, estos elementos son importantes cuando se entiende justamente el lenguaje, cuando se entiende el mensaje que nos transmiten ellos. La diversidad cultural me refiero, no necesariamente los guaraní, pero en este caso los guaraní. Y ahí, ¿qué es lo que nos supo traducir el ILB y lo que nos traducen ellos o lo que nos transmiten ellos cuando ya tenemos esta relación como la que tuvo Cristina en el territorio? Entonces, ahí yo creo que lo importante es el mensaje que nos vienen a transmitir los interlocutores con los que nos relacionamos, pero sobre todo la apertura en captar ese mensaje, en entenderlo, en interpretarlo también en la visión de ellos, pero también en la realidad nuestra, ¿no? Yo creo que ese es el ejercicio pleno de la interculturalidad y ese es el ejercicio pleno al que tenemos que nosotros llegar, ¿sí? El buscar una relación que sea igualitaria, no con ventaja, como lo que nos permite la traducción, qué es lo que traduzco yo del mensaje que me viene, sino de transmitir lo que ellos necesitan transmitirles, ¿no? Y ahí un poco es esa ventaja que se sacó desde el Estado, desde las empresas petroleras. Claro, si me hubieran dicho a mí que la actividad petrolera me traía contaminación, no aceptaba, ¿sí? Y entré en esa dinámica porque no me supieron decir todo lo que debieron haberme dicho, ¿no? Y ahí creo que es importante justamente estos elementos del lenguaje, de la comunicación y sobre todo del mensaje. Por una parte, el mensaje que nosotros queremos entender, pero también el que nos quieren transmitir. Muchas gracias. Creo que podemos seguir conversando más, que se cierre el buffet pronto. Muchas gracias, Cristina.